continuar avanzando en nuestro trabajo de simplificar funciones, de simplificar circuitos electrónicos digitales. Lo que hemos visto hasta ahora es que obteníamos una función en la que implementábamos un circuito electrónico con puertas básicas y necesitábamos emplear puertas OR, puertas AND, inversores. El primer paso que dimos era, mediante diagramas de Carnot o por Wien-McCluskey, simplificábamos esa función. Pero el circuito que implementábamos seguía utilizando distintas puertas básicas, puertas OR, puertas AND e inversores. Vamos a dar un paso más y lo que vamos a ver es cómo conseguir que cualquier circuito lo hagamos solo con puertas NAND o solo con puertas NOR, las llamadas puertas universales. Para conseguir esto tendremos que trabajar los teoremas de De Morgan. Comenzamos a trabajar los teoremas de De Morgan. Podemos empezar con una simple variable y afirmamos que A es igual a A doblemente negado. El modo de demostrar esto es simple. Si decimos que A vale 0, una primera negación de A la hace que pase a valer 1. Pero si esa negación la volvemos a negar, ese 1 pasa a valer 0. Con lo cual queda demostrado que esto es cierto. Lo que podemos decir o afirmar para una variable valdría para cualquier función. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una función más simple que A multiplica a B más C. Pues nosotros podemos negar doblemente la función, con lo cual negaríamos doblemente todo esto y la igualdad se mantendría. Continuamos. Podemos afirmar que una suma negada, por ejemplo A más B, todo ello negado, es igual al producto negado de las entradas. Repetimos, una suma todo negado lo podemos convertir en el producto de las variables de entrada negada. Esta afirmación la podemos demostrar mediante la tabla de la verdad o con la simulación en el Proteu de este circuito. Tenemos una puerta NOR de 2 entradas que va a cumplir esta función y afirmamos que esta función es igual al producto de las variables de entrada negada. Fijaros en este circuito que ambas entradas atacan a la puerta NOR y a este circuito formado por una AND de 2 entradas y los inversores. Si comenzamos la simulación, vemos que 0 más 0 es 0, pero negado es 1. Y el circuito inferior nos da el mismo resultado. Si ahora variamos, cambiamos esta entrada, 0 más 1 es 1, negado es 0, y vemos que da el mismo resultado en el circuito inferior. 1, 0, 0, 0, y finalmente las dos entradas 1, ambas salidas es 0. Queda confirmado que esta afirmación es cierta. Del mismo modo, podríamos afirmar que un producto negado es igual a la suma de las variables de entrada negadas. Repetimos, un producto negado es igual a la suma de las variables de entrada negadas. Y del mismo modo, mediante un circuito simulado en el Proteu, podríamos confirmar la veracidad de esa igualdad. Haciendo un uso conjunto de estas herramientas, podemos transformar cualquier función en una que nos permite implementar el circuito usando exclusivamente puertas NAND o puertas NOR. Veamos un ejemplo. Sea una función simple como la suma de 3 variables A más B más C. Vamos a negar esta función completamente 2 veces, con lo cual, según hemos visto de esta igualdad, la función no variará. Una primera negación completa y otra segunda negación completa. Con esta primera negación y
aplicando esta igualdad, podemos transformar nuestra suma negada en las variables negadas que se están multiplicando. Pero recordar que la variable c también está negada, pero esta transformación la hemos realizado con la primera negación y hemos hecho una doble negación. Por lo tanto, aquí nos faltaría la segunda negación. Finalmente nos queda que la función inicial a más b más c nos queda a negado por b negado por c negado, todo ello negado. Mientras que la primera función, la función original a más b más c, la implementábamos con una OR de 3 entradas, aquí todo lo que tenemos son un producto negado, con lo cual necesitamos una NaN, en este caso de 3 entradas. Ya hemos visto cómo la suma de, por ejemplo, 3 variables de entrada la podemos convertir en un producto negado de cada una de esas variables de entrada negadas. Vamos a recordar los pasos que dimos. Teníamos la función, la negábamos 2 veces, toda la función, y con esta primera negación y aplicando lo visto en los teoremas de De Morgan al comienzo, podíamos convertir esa suma en los productos de las variables de entrada negadas. Esta negación me produce este cambio, pero hay una segunda negación que tenemos que igualmente mantenerla. Vamos a dibujar el circuito. Lo primero que se nos ocurriría, nos han comentado, nos han dicho que necesitamos una NaN de 3 entradas. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar una NaN de 3 entradas. Y en esta entrada tiene que llegar a la variable entrada A negado. Aquí B negado y aquí C negado. Si tenemos aquí la variable A, pues pensaríamos que debemos poner un inversor y ahora unirlo. Lo mismo con la variable B, un inversor y unirlo. Y por último, la variable C, un inversor y unirlo. Pero lo que estamos tratando es de usar exclusivamente puertas NaN. Por lo tanto, este circuito no estaría bien, porque estamos utilizando inversores y tenemos que emplear NaN de 3 entradas. Nos han dicho que solo podemos usar NaN de 3 entradas. NaN de 3 entradas en el ejemplo que estamos utilizando, pero nos pueden especificar que solo sean NaN de 2 entradas. Y ya hemos confirmado que no podemos utilizar inversores. La cuestión entonces, ¿cómo convertimos una NaN de 3 entradas en un inversor? Es simple. Supongamos que tenemos nuestra NaN de 3 entradas. Lo único que tenemos que hacer es unir las 3 entradas a un solo terminal y hemos convertido una NaN de 3 entradas en un inversor. En definitiva, ¿cómo quedaría nuestro circuito? Pues tendríamos la variable de entrada A, una NaN de 3 entradas en la que hemos unido las 3 entradas en una sola, la variable B. Fijaros que tenemos esta otra forma de representarlo. Ponemos una AND, una sola entrada y 3 líneas. Estamos indicando que esta NaN posee 3 entradas como esta, pero que las hemos puenteado. Y por último, nuestra última NaN de 3 entradas. Ya tendríamos entonces
aquí A negado, aquí B negado y aquí C negado. ¿Qué hacemos con ello ahora? Lo llevamos a otra NAND de 3 entradas y terminamos de realizar nuestra conexión. ¿Qué tendríamos en la salida? A negado por B negado por C negado, todo ello negado. Del mismo modo que hemos hecho con la suma de las 3 variables, podríamos, por ejemplo, tener un producto de 3 variables, A por B por C, y lo vamos a transformar en una suma de términos negados, para lo cual negamos 2 veces toda la función. Con la primera negación convertimos el producto en suma, pero de términos negados, A negado más B negado más C negado, y a su vez toda la función negada, que es lo que nos pide la segunda negación. Del mismo modo que convertimos una NAND de 3 entradas en un inversor, con la NOR de 3 entradas haríamos lo mismo. Tenemos nuestra NOR de 3 entradas, puentearíamos sus 3 entradas y esto haría la misma función que una puerta inversora. Vamos a finalizar nuestra introducción a teoremas de De Morgan con una función simple. Imaginaros que tenemos f igual a A que multiplica a B más C. Y nos piden que tenemos que resolver dicha función usando exclusivamente NOR de 2 entradas. Lo primero que deberíamos de hacer es identificar o tratar de identificar en la función que hay términos que pueden llevarnos a error. Por ejemplo, podemos afirmar que esta función es en realidad una multiplicación de 2 variables, m y n. Y recordar, o lo que pretendemos es asociar A con m y bc con n. Vamos a resolver esta función. ¿Qué haríamos? Negaríamos 2 veces toda la función. ¿Y en qué se convertiría? En m negado más n negado, todo ello negado. Pero hay una cosa que tenéis que recordar. Ni tenemos m ni tenemos n. M era equivalente, o la habíamos sustituido la A por m, y n sustituía a B más C. Con lo cual, la función que tendríamos realmente, que sería A negado más, recordar que n es la suma de B y C, B más C. ¿Y cómo nos aparece n? Negado. Y a su vez, toda la función está negada. Hemos convertido nuestra primera función, en el que necesitábamos una OR de 2 entradas, pero también una AND de 2 entradas para realizar este producto. Ahora podemos realizar la misma función y solo necesitamos una suma negada, una NOR de 2 entradas. Emplearemos una NOR de 2 entradas para hacer este inversor, y a su vez para toda la función son 2 términos sumándose, pues necesitamos una tercera NOR de 2 entradas. Hemos vuelto a repetir nuestra conversión, nuestra función de partida, A que multiplica la suma de B más C. Negamos doblemente toda la función. Con la primera negación, este producto se convierte en A negado más B más C negado, y la segunda negación la mantenemos. Para confirmar que ambas funciones realizan
lo mismo, valen igual, utilizaremos este circuito de Proteo. Veis aquí, B y C se están sumando y la suma la multiplicamos con A. Es decir, este circuito cumple esta función. Por otro lado tenemos B más C en una NOR de 2 entradas. Por lo tanto, a la salida tendremos B más C negado. Esta puerta NOR hemos puenteado sus entradas y la llevamos a la variable de entrada A, con lo cual aquí tendremos A negado. Y a la salida de este circuito tendremos A negado más B más C negado, todo ello negado. Vamos a iniciar la simulación para confirmar que ambas funciones y ambos circuitos hacen lo mismo. Tenemos que las tres variables de entrada valen 0 y ambas salidas valen 0. Comenzamos a hacer cambios en las variables de entrada. 0, 0, 1, ambas salidas iguales. 0, 1, 0, salidas iguales. 0, 1, 1, continúan iguales ambas salidas. 1, 0, 0, 1, 0, 1, ambas salidas han cambiado de valor. 1, 1, 0, ambas salidas valen igual, en este caso 1. Y finalmente 1, 1, 1. Queda confirmado que esta función y esta son iguales.